Hola, hola, mi gente apasionada de las series turcas. Qué alegría tenerlos de nuevo por aquí, en nuestro rinconcito dedicado a las historias que nos roban el sueño y nos hacen suspirar. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sí que les encanta, la pasión desbordante, los reencuentros llenos de tensión y, por supuesto, la magia que solo Kerem Bürsin y Hande Erçel pueden crear en pantalla. En este vídeo vamos a explorar esos momentos íntimos, esos giros inesperados y esas noches que dejaron una huella imborrable en sus personajes, especialmente en la serie que catapultó su fama, Ayar Dünyası, un título que hemos simplificado como Erçel Bürsin para hacer referencia a su química innegable. Prepárense para revivir escenas que nos hicieron latir el corazón a 1000 por hora y para analizar por qué esta pareja se convirtió en un fenómeno mundial. No solo revisaremos los momentos más icónicos, sino que también profundizaremos en el contexto de cada escena, explorando las motivaciones de los personajes y el impacto que tuvieron en la trama general. Pero antes de que nos sumerjamos en este mar de emociones, no olviden darle un buen me gusta a este vídeo si les gusta el tema, suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones semanales llenas de chismecitos turcos y activar la campanita para que YouTube les avise cuando subamos un nuevo vídeo. Vamos a hacer crecer esta comunidad de amantes de las series turcas. Ahora sí, vamos al grano. La primera serie que quiero recordar con ustedes es, sin duda, la que los unió, la que encendió la chispa y la que nos hizo creer en el amor verdadero, Sen Kalkam, conocida en muchos países como Llamas a mi puerta, o Love is in the air. Esta comedia romántica nos presentó a Eda YLDZ, interpretada por la talentosísima Hande Erçel, una joven florista con sueños de estudiar en el extranjero, y a Serkan Bolat, encarnado por el carismático Kerem Bürsin, un arquitecto exitoso, frío y calculador, al menos al principio. El género principal de esta serie es la comedia romántica, pero no se dejen engañar, porque también tiene momentos de drama, intriga y sobre todo, muchísima pasión. ¿Por qué es relevante para el tema de este vídeo? Porque en Sen Kalkam vimos nacer la química entre Hande y Kerem, tanto dentro como fuera de la pantalla. Y esa química se tradujo en escenas llenas de tensión sexual, miradas intensas y, por supuesto, noches de pasión que nos dejaron sin aliento. Recuerdo perfectamente la escena del viaje a Antalya, cuando Eda y Serkan se ven obligados a compartir una cabaña en medio de la naturaleza. La lluvia, el fuego crepitante en la chimenea, la cercanía física, todo contribuyó a crear una atmósfera cargada de deseo. Y aunque no vimos explícitamente lo que sucedió, la mañana siguiente, con sus miradas cómplices y sus sonrisas tímidas, lo dijo todo. Fue una noche de reencuentro emocional y físico que marcó un antes y un después en su relación. Analicemos a fondo esta escena, la tensión acumulada durante los episodios anteriores finalmente explota. Eda, con su espíritu libre y optimista, comienza a romper el muro de frialdad que Serkan ha construido alrededor de sí mismo. La cabaña, un refugio improvisado, se convierte en el escenario perfecto para que sus sentimientos reprimidos afloren. La lluvia torrencial, un símbolo de purificación y renovación, lava las barreras que los separaban. La escena está magistralmente filmada, con planos cercanos que capturan la intensidad de sus miradas y la sutileza de sus gestos. La química entre Hande y Kerem es palpable y su actuación transmite la vulnerabilidad y el deseo que sienten sus personajes. Pero no solo Antalya fue testigo de su pasión. También recuerdo la noche en la que Serkan le declara su amor a Eda bajo la lluvia, después de haberla alejado injustamente. Fue un momento de vulnerabilidad, de entrega total, que culminó en un abrazo apasionado y en un beso que selló su reconciliación. Esos momentos, esos reencuentros después de la tormenta, son los que hacen que Sen Kalkam sea tan especial y tan adictiva. Esta escena es crucial porque representa la aceptación de Serkan de sus propios sentimientos. Después de luchar contra la atracción que siente por Eda, finalmente se permite ser vulnerable y expresar su amor abiertamente. La lluvia, una vez más, juega un papel importante simbolizando la limpieza de sus errores y el renacimiento de su relación. El beso, cargado de emoción y pasión, es la culminación de un largo camino de negación y autodescubrimiento. Un dato interesante sobre esta serie es que al principio, Hande y Kerem negaban rotundamente tener una relación sentimental fuera de la pantalla. Sin embargo, los rumores eran cada vez más fuertes y las pruebas, cada vez más evidentes. Finalmente, después de varios meses de especulaciones, confirmaron su romance, para deleite de sus fans en todo el mundo. Fue como si la magia de Eda y Serkan se hubiera trasladado a la vida real. Esta situación contribuyó aún más a la popularidad de la serie,
ya que los fans sentían que estaban presenciando una historia de amor genuina, tanto dentro como fuera de la pantalla. La prensa turca y los medios sociales se llenaron de fotos y vídeos de la pareja, alimentando la fantasía de sus seguidores. Ahora pasemos a otra serie que, aunque no protagonizada por Hande Erçel, sí cuenta con la presencia de Kerem Bürsin y explora temas similares de pasión y reencuentro. Jakob Seversen, un drama romántico que nos presenta a Ateş Arkal, un joven millonario que regresa a Estambul después de una vida de excesos en el extranjero. En esta serie, Kerem interpreta a un personaje más maduro, más atormentado, pero igualmente carismático. Ateş es un hombre que ha sufrido mucho en el pasado y que se ha cerrado al amor. Sin embargo, su encuentro con Leyla, interpretada por Afsanur Sancaktutan, una joven estafadora con un gran corazón, lo cambiará todo. La complejidad de Ateş reside en su intento de negar su vulnerabilidad. Su fachada de hombre frío y distante esconde un profundo dolor y una necesidad desesperada de conexión. Jakob Seversen es relevante para nuestro tema porque explora la idea de la redención a través del amor. Ateş encuentra en Leyla la chispa que le faltaba para volver a creer en la vida. Y aunque su relación comienza con mentiras y engaños, la atracción entre ellos es innegable desde el principio. La relación entre Ateş y Leyla se construye sobre una base de desconfianza y secretos. Sin embargo, a medida que se conocen, descubren que comparten un pasado doloroso y una necesidad de ser amados y aceptados. Una de las escenas más memorables de la serie es el baile bajo la lluvia, cuando Ateş y Leyla se dejan llevar por la música y la pasión. Es un momento de conexión pura, de entrega total, que demuestra que a pesar de sus diferencias, están destinados a estar juntos. Analicemos esta escena. La lluvia, nuevamente presente, simboliza la purificación y el renacimiento. Ateş y Leyla se despojan de sus máscaras y se permiten ser vulnerables el uno con el otro. La música los envuelve en un torbellino de emociones, y sus cuerpos se mueven al ritmo de sus corazones. Es un momento de catarsis, en el que ambos encuentran consuelo y esperanza en los brazos del otro. Otro momento clave es cuando Ateş descubre el pasado oscuro de Leyla y se siente traicionado. Sin embargo, en lugar de abandonarla, decide apoyarla y ayudarla a superar sus traumas. Es un gesto de amor incondicional que demuestra la profundidad de sus sentimientos. Esta decisión marca un punto de inflexión en la relación entre Ateş y Leyla. Ateş demuestra que su amor es más fuerte que el dolor y la desconfianza. Leyla, a su vez, se siente amada y aceptada por primera vez en su vida. Aunque Jakob Seversen no tuvo el mismo éxito que Senkalkam, sí nos regaló momentos de pasión y reencuentro que valen la pena recordar. Y sobre todo nos demostró que Kerem Bürsin es un actor versátil capaz de interpretar personajes complejos y emotivos. Su capacidad para transmitir emociones con solo una mirada es impresionante, y su química con Afsanur Sancaktutan es innegable. Ahora, volviendo a Hande Erçel, no podemos dejar de mencionar Güneşinkler, una serie juvenil que la catapultó a la fama y en la que interpretó a Selin Yılmaz, una joven rebelde y apasionada que se enamora de Ali Mertolu, interpretado por Tolga Sarta. Güneşinkler es una serie de género juvenil, pero también tiene elementos de drama, romance y comedia. La trama gira en torno a Güneş, una profesora de literatura que se muda a Estambul con sus 3 hijas después de casarse con un hombre rico y misterioso. La serie explora temas como la familia, la amistad, el amor y la superación personal. Selin es la mayor de las hijas de Güneş y es una chica extrovertida, impulsiva y con un gran sentido del humor. Su relación con Ali, el hijo de su padrastro, comienza con una fuerte rivalidad, pero pronto se transforma en un amor apasionado y prohibido. La dinámica entre Selin y Ali es explosiva desde el principio. Sus personalidades chocan constantemente, pero debajo de la superficie se esconde una fuerte atracción. La serie es relevante para nuestro tema porque explora la idea del amor a primera vista y de la pasión juvenil. Selin y Ali se sienten atraídos el uno por el otro desde el primer momento, pero su relación está llena de obstáculos y malentendidos. El amor entre Selin y Ali es un torbellino de emociones. Se aman con intensidad, pero también se hieren profundamente. Su relación está llena de altibajos, pero su amor siempre prevalece. Una de las escenas más icónicas de la serie es el beso bajo la lluvia, cuando Selin y Ali se declaran su amor después de una fuerte discusión. Es un momento de catarsis, de liberación, que demuestra la intensidad de sus sentimientos. Esta escena es un clásico de las series juveniles. El beso bajo la lluvia simboliza la superación de sus diferencias y la aceptación de su amor.
Otro momento clave es cuando Selin descubre un secreto oscuro sobre el pasado de Ali y se siente traicionada. Sin embargo, a pesar del dolor, decide perdonarlo y apoyarlo. Es un acto de madurez y de amor verdadero. Esta decisión demuestra la fortaleza de Selin y su capacidad para perdonar. Ali, a su vez, se siente agradecido por su apoyo y promete cambiar su vida para estar a la altura de su amor. Aunque Gunesinclar es una serie más juvenil que las anteriores, sí nos regaló momentos de pasión y reencuentro que nos hicieron suspirar. Y sobre todo nos demostró el talento y el carisma de Hande Erçel, quien se consolidó como una de las actrices más prometedoras de Turquía. Su interpretación de Selin fue un trampolín para su carrera, y la convirtió en un ícono de la juventud turca. Hemos recorrido juntos algunas de las series más emblemáticas de Hande Erçel y Kerem Bürsin, explorando esos momentos de pasión desbordante, reencuentros emocionantes y noches inolvidables que marcaron sus personajes y que nos hicieron creer en el poder del amor. Desde la química innegable de Eda y Serkan en Senkalkapm, hasta la redención a través del amor en Jakob Seversen, y la pasión juvenil en Gunesinclar, hemos visto cómo estos actores han sabido transmitir emociones intensas y conectarnos con sus personajes. Su talento, carisma y profesionalismo los han convertido en dos de los actores más queridos y respetados de Turquía. Espero que hayan disfrutado de este viaje por el universo de las series turcas tanto como yo. Me encantaría saber cuál de estas series es su favorita y qué escenas de pasión y reencuentro les han robado el corazón. Déjenme sus comentarios abajo. Quiero saber sus opiniones, sus análisis y sus momentos favoritos. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos amantes de las series turcas y suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones semanales. Activando la campanita, estarán al tanto de todo lo que sucede en el mundo de las series turcas. Además, síganos en nuestras redes sociales para estar al día con las últimas noticias, fotos y vídeos de sus actores favoritos. Muchas gracias por estar aquí, por compartir su pasión por las series turcas y por formar parte de esta maravillosa comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Hasta la próxima. No se pierdan nuestro próximo vídeo, en el que analizaremos los mejores looks de Hande Erçel y Kerem Bürsin en la alfombra roja. Los esperamos.